bonito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar. Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio. Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad. valladolidtraspasa.es. En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días a este espacio, a CONIC de Inmobiliario, este programa, un jueves más en el que hoy le vamos a hablar, pues como hablamos casi todos los días o casi todos los programas, de vivienda, porque como decimos en muchas ocasiones, es una necesidad para la sociedad. Y también el sector está buscando soluciones para abordar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Y en este camino es necesario establecer fórmulas que permitan el acceso a la vivienda, precisamente de los más jóvenes. Y en este camino es necesario establecer fórmulas bajo la colaboración público-privada. Y es que una de las opciones y soluciones es la vivienda asequible. Esta solución necesita, como decimos, de esa colaboración público-privada y hoy analizamos esta situación. Porque, ¿cómo nos encontramos en este camino? Hay que tener en cuenta que las viviendas, por ejemplo, públicas en España es de apenas 290.000, que dan cobertura tan solo al 1,6% de los hogares, muy lejos de la media de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, Francia se sitúa en el 30%, Holanda también lo hace en un 29%, Austria un 24% y un 17% Alemania. ¿Y cuál es la situación en nuestro país? Bueno, pues vamos a darles algunos datos interesantes. Por ejemplo, vamos a hablarles de la Sociedad Estatal de Suelo, porque actualmente tiene en torno a unas 10 actuaciones residenciales adscritas al Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible. Permitirían el desarrollo de 15.000
viviendas. Y además están trabajando también en el análisis de nuevas localizaciones para aumentar este número de viviendas hasta superar las 23.000. Todas estas viviendas están consideradas como asequibles y están pues respaldadas precisamente por capital público, que es lo que se conoce como esa vivienda de protección oficial, aunque dentro de ellas puede haber también algunas que están destinadas a la venta, al alquiler, al precio limitado, también a la renta limitada. También puede existir vivienda de alquiler o vivienda asequible impulsada por cooperativas o incluso también por entidades privadas. Otra de las actuaciones que impulsan este tipo de viviendas llegan desde el Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto que bajo ese modelo de concesiones administrativas de dominio público dentro del sector privado contempla la construcción de casi 25.000 pisos de arrendamiento. Y también se encuentra el Ayuntamiento, que cuenta con proyectos que mediante la cesión régimen de derecho de superficie por plazo de unos 45 años podrán permitir poner en el mercado en torno a 2.200 viviendas en régimen de ese alquiler asequible. Por tanto, hoy vamos a hablar de este asunto con una compañía que entre sus proyectos encuentra esa vivienda asequible como es Culmia. También nos acompaña Concovi, es la Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España. Es una confederación cuyo objetivo es difundir y fomentar el cooperativismo de viviendas a la ciudadanía como fórmula y también como solución al acceso a la vivienda. Enseguida sabremos en qué situación nos encontramos y también hablamos una semana más de inversión inmobiliaria. ¿Con quién? Con Urbanita y también con una compañía que acaba de aterrizar hace tan solo 2 años en España. Se trata de PropGero. Comenzamos un jueves más este programa, Connie de Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario. Y comenzamos ya este programa cuando son las 11:12 de la mañana. Aquí estamos muy bien acompañados para hablar de un tema interesante, un tema como es el de la vivienda asequible y también el de la inversión inmobiliaria. Saludamos a Carlos Paredes, responsable de proyectos estratégicos de Culmia. Carlos, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo muchas estamos? Gracias por invitarme, muy bien, muchas gracias. Hablando de vivienda asequible, en España en los últimos años, estamos avanzando posiciones, por así decirlo, pero ponía yo el ejemplo de algunos países que de la Unión Europea, en el que nos llevan a mucha ventaja. España, Carlos, ¿cómo nos encontramos? Bueno, como decías, efectivamente, estamos muy lejos de llegar a los estándares de parque público de viviendas que tenemos en la Unión Europea. Estamos, decías, en un 1,6, en torno del 2% del parque público de viviendas sobre el total de viviendas, cuando en la Unión Europea estamos en el torno del 9%. Y un poco esto se debe principalmente, creemos, que porque la política, por un lado, de vivienda de España en las últimas décadas se ha centrado en la vivienda en propiedad, en BTS, en la vivienda protegida, ¿no? Vivienda que después de 15, 20, 25 años se desprotege y al final no se genera un parque público. Y luego también por la falta de inversión pública que hemos venido padeciendo pues durante todo el siglo XXI prácticamente por parte del Estado, que no es que digamos se haya desentendido, pero casi a nivel presupuestario, porque estamos invirtiendo durante los últimos 20 años menos de la mitad que lo que invierten en el resto de países de la Unión Europea en vivienda asequible. La situación del resto de países y la situación, la propia evolución de la sociedad está demandando este tipo de vivienda asequible. Con este ritmo en el que estamos ahora mismo incorporados, ¿no? Hablaba de que son pocas viviendas, hay en torno a 290.000 unidades en España. Con este ritmo, ¿cómo caminamos en el futuro? ¿Cómo serán los próximos años? ¿Crees que va a ser una evolución muy positiva? ¿Vamos a estar a punto de alcanzar al resto de países de la Unión Europea o nos va a costar, Carlos? Nos va a costar, nos va a costar porque nosotros producimos en torno a menos de 100.000 viviendas por año en España, cuando en los años grandes de la burbuja producíamos 600, 700.000 incluso un año, que tampoco era sano obviamente aquello, pero es que ahora estamos produciendo mucho menos de los hogares que se están generando en España. Se generan en nuestro país en torno a 250.000 hogares al año netos,
y estamos creando, como decíamos, menos de 100.000 viviendas. Eso lo que hace es que cada año se tensione más y más el mercado inmobiliario, y aunque ahora sí estamos poniendo foco a la vivienda asequible y creando parque público, lo cierto es que nos queda bastante camino por recorrer. Estamos en el buen camino, pero nos queda mucho camino por recorrer. Hablaba yo de esos grandes proyectos que están planteando, bueno, pues lo que se puede hacer desde las administraciones, desde el Servicio Estatal de Suelo, desde la Comunidad de Madrid con ese Plan Vive, y también desde el Ayuntamiento de Madrid. Vosotros estáis inmersos en alguno de los proyectos Culmia de vivienda asequible. ¿En cuántos en este momento, Carlos? Bueno, nosotros estamos en dos lotes del Plan Vive, uno del Plan Vive 1 y otro del Plan Vive 2, que en total son casi 2.800 viviendas, 2.900, perdón. Y después somos también adjudicatarios de 2 lotes del Ayuntamiento de Madrid, que son casi 800 viviendas más. Estamos ya con todo ello en construcción. El Plan Vive 1 está ya funcionando varios edificios. En el Plan Vive 2 ya estamos ya en obras. Además, Plan Vive 1 y Plan Vive 2 y parte de las del Ayuntamiento las hacemos en construcción industrializada, lo que nos permite tener unos plazos de entrega mucho menores y además nos permite también mejorar las calidades y la eficiencia energética, y luego mejorar también la operativa del edificio y en definitiva generar un producto mejor, más rápido y mejor. Y luego además nos hemos presentado a muchos otros concursos, porque nosotros analizamos todos. Tenemos ya un equipo muy rodado que va analizando todos los concursos que salen. Lo que pasa que sí que es cierto que bueno, nos hemos presentado a algunos no los hemos ganado, y ahora por ejemplo estamos a la espera de ver si somos adjudicatarios de un proyecto en Esplugas de Llobregat que salió hace unos meses, de 400 viviendas. Bueno, hay otro concursante más, veremos a ver. Es muy difícil, Carlos, acceder a un proyecto de vivienda asequible. Hablabas tú de la industrialización, de la rapidez en este momento, ¿no? De lo que ofrece el mercado, de lo que ofrece en este caso Culmia. ¿Es difícil acceder a este tipo de proyectos? Bueno, es difícil, sí, por varios motivos. Porque cuando salen proyectos grandes, concursos grandes, que son los que a nosotros nos gustan más, porque al final nosotros somos una empresa pues grande, ¿no? Normalmente lo que se solicitan son tienes que tener unas capacidades técnicas y sobre todo financieras muy grandes, porque al final, aunque no haya que pagar el suelo en este modelo de negocio, ¿no? Lo que sí que necesitas es un consumo de capital muy grande. Tienes un consumo de capital muy grande porque precisamente por no tener el suelo en propiedad, la capacidad que tienen los bancos de darte financiación es menor, por lo tanto el loan to cost que a nosotros nos dan es menor, y por lo tanto el equity que tenemos que poner nosotros en estos proyectos es mayor. Y además es muy rápido, el consumo de capital es muy rápido, y necesitas tener equipos también muy grandes y rápidos, porque por ejemplo cuando te llegan 1.700 viviendas a la vez, pues necesitas tener una capacidad de proyectos, de análisis, de construcción, de gestión de las obras muy grande, ¿no? Entonces, últimamente se están haciendo lotes más pequeños, por ejemplo, este de 400 viviendas de Esplugas de Llobregat, pues es un tamaño que permite a empresas más pequeñas poder también participar, pero sí que es cierto que cuando empresas pequeñas participan, son empresas que generalmente tienen una capacidad financiera menor. Al final tienes que tener, para poder trabajar en este sector, una capacidad financiera fuerte que precisamente viene de otros subsectores, como por ejemplo la vivienda en venta o la vivienda en alquiler, porque al final no solo puedes dedicarte a la vivienda asequible por ese consumo grande de capital que tiene. Necesitas tener una empresa en la que, pues como nosotros, que tenemos varias líneas de negocio, ¿no? y unas son complementarias de otras. Es importante tener esa capacidad financiera, como decías, importante tanto para las grandes como para las pequeñas y para la construcción. Decíamos, esto es una colaboración público-privada y evidentemente, claro que lo es. Quien tiene que poner el suelo es la administración, y quien tiene que poner también la financiación, que es algo muy difícil de conseguir, son las empresas promotoras, en este caso las privadas. Vamos a hablar, decíamos que la vivienda es uno de los principales problemas que existen, ¿no?, en nuestro país, sobre todo para el acceso a los jóvenes. Y quiero presentar a Javier de Osma, director del Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de Concovi. Bienvenido, Javier, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a vosotros por acompañarnos. Decía yo que, vosotros tenéis el objetivo de conseguir que varias personas se unan para adquirir una vivienda
en un momento determinado, ¿no? La cooperativa funciona aquí. ¿Qué es Concovi? ¿Qué es ese registro de demandantes de vivienda y suelo? Bueno, Concovi es la Confederación de Cooperativas de España y como tal es el agente social reconocido por el Estado en materia de vivienda en cooperativa. Como tal, pues lógicamente nosotros hemos dotado de unas herramientas a Concovi que permita que la ciudadanía pueda optar a una vivienda en este modelo de adquisición que es la cooperativa. ¿Cuál es la característica principal de una cooperativa? Pues la vivienda a precio de coste. Dicho esto, lógicamente al ser vivienda a precio de coste tenemos una cuenta de resultado que es cero. Nos permite trabajar con otras variables que va a hacer que la vivienda sea esté más optimizada si hacemos las cosas bien. Hace ya más o menos que unos 14 años iniciamos lo que es la andadura de lo que es el registro de demandantes de vivienda y suelo. Nosotros entendíamos que lo más importante en el sector inmobiliario es tener demanda realmente. O sea, cuando lanzamos cualquier proyecto, yo muchas veces hago el símil de que un proyecto inmobiliario es algo así como un bar. Puedes montar un bar estupendo y lo tengas vacío, y puedes montar un bar que es la típica tasca y está llena. Entonces, ese símil pasa un poco cuando arrancamos los proyectos inmobiliarios. Cuando hemos hecho proyectos a nivel promotor, yo tengo un pasado de promotor, y arrancabas tú con tu idea de tu casa, lo que pensabas que podía funcionar, lo que no sé qué, lo que te gustaría a ti es poderlo hacer. Si cambias un poco el chip y lo que haces es decir, voy a llevármelo a qué es lo que querría la gente. Entonces, iniciamos esa andadura con la plataforma en la que la gente podía decir, oye, quiero vivir en este ejemplo Alcorcón, me gustaría 3 dormitorios, me gustaría tal, y trabajamos directamente analizando también sus capacidades de pago, etcétera, etcétera, y procuramos iniciar los procesos inmobiliarios en régimen cooperativo a posteriori de tener la demanda. Es decir, nosotros lo que hacemos es aglutinar personas que quieren vivir en Alcorcón, estamos hablando de todo el territorio nacional, ¿no? En Alcorcón, y una vez que tenemos ese colectivo, lo que empezamos a hacer preguntas cruzadas, reuniones con ellos para ver cómo podemos canalizarlos. Y los vamos agrupando y prácticamente en un momento X es cuando entran en la cooperativa. Pero tienen un proceso previo de participación dentro de nuestras estructuras que nos permite optimizar, pues en ese caso, pues todo lo que es el proceso inmobiliario. ¿Cómo se trabaja dentro de este registro de demandantes de vivienda y qué soluciones ofrece a los que se apuntan, en este caso las personas no demandantes precisamente de esas viviendas? Bueno, nosotros contamos con una cosa que primero es que es Concovi. Concovi tiene la suerte de que recibe prácticamente todos los días situaciones de suelo, posibles oportunidades, etcétera, etcétera, y entonces es bastante sencillo cruzar oferta con demanda. Esto lo que hay que hacer es dotar a este departamento, que es el registro de demandantes, de las herramientas suficientes para que pueda ser realmente, porque no solamente con la captación de demandantes puede ser la solución. Nosotros captamos, tenemos luego un departamento unido a lo que es el registro, que es una mesa de trabajo que le llamamos Open Book, en la que contamos con los profesionales, ya sean financiadores, ya sean constructoras, gestores, que son fundamentales, equipo técnico, que lo que hace también es que toda la información que recibimos de los demandantes lo meten en la costelera y optimizan el proyecto para que se ajuste de la manera más óptima a la demanda, pero también a lo que serían los costes, etcétera, etcétera, los tiempos, las formas. Entonces, ese departamento Open Book nuestro es muy importante. Y luego también tenemos un departamento de suelo que está continuamente analizando esos suelos en la situación que se encuentra. Y en breve, estamos hablando dentro de, pues no creo que sea más tarde de septiembre, vamos a lanzar una nueva herramienta, que es una sociedad cooperativa de servicios auxiliares financieros, que va a permitir cubrir las necesidades singulares que tienen las cooperativas. Porque financiar una cooperativa no es financiar un proyecto inmobiliario, es otro tipo de cosa. Entonces, eso vamos a intentar tener esa plataforma constituida que permita financiar a través de un modelo cooperativo nuestros proyectos, exclusivamente nuestros proyectos que nacen desde la propia demanda. Javier, claro, hablamos de plazos. Decíamos, hacemos un registro de demandantes de vivienda y de suelo. ¿Cuáles son esos plazos, por ejemplo, desde que se pone en marcha una situación como puede ser una demanda de una zona, como decíamos, puede ser cualquier lugar de Madrid, alrededor de Madrid, hasta que vemos ese tipo de viviendas creadas? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Vamos a ver, lo que nosotros
Los tiempos son todos los mismos, porque realmente lo que más tardamos muchas veces es en la evolución de los suelos, en las licencias, en cosas de esas que tienen. Las cooperativas que nosotros gestionamos, o nosotros cubrimos, o nosotros desarrollamos, como nacen desde la demanda, prácticamente en cuestión de semanas están cubiertas. Otra cosa es la figura jurídica de darle forma, constituir una cooperativa en el registro de cooperativas tarda. Hay ciertas cosas que llevan unos plazos que no se reducen a menos de 3-6 meses. Pero lo que es el tener cubierta la cooperativa, nosotros estamos cubriendo cooperativas en 20 días, 15 días, 2 meses, dependiendo. Y somos capaces de entrar en todo tipo de suelos. O sea, suelos finalistas, suelos en desarrollo, suelos de todo tipo. Esto significa, claro, porque evidentemente Madrid es una comunidad autónoma muy especial, no sé si en España el cooperativismo funciona de la misma manera, es decir, ¿dónde se realizan más viviendas en cooperativa en España? Sí, no cabe duda que es en la Comunidad de Madrid. Dicho esto, estamos muy presentes en Valencia, en la Comunidad Valenciana, estamos muy presentes en toda Castilla y León, precisamente en Valladolid. Estamos ahora mismo con 2 proyectos muy singulares en el País Vasco, que son viviendas en cesión de uso, que es lo que nosotros entendemos que tiene que ser la figura de la vivienda de alquiler, y desde el mundo, desde la parte cooperativa. Y también estamos en A Coruña, que también hemos sido adjudicatarios de un concurso, no sé si son 216 viviendas allí, que son dos piedrecitas puestas que muestran que las cooperativas también pueden estar en ese mercado del alquiler o de la vivienda asequible. ¿Cómo se acercan esas personas? Imagínate que alguien que nos está escuchando y que de repente está interesado en alguna de las zonas, ¿no? Y quieren, iniciar con vuestra plataforma una demanda de vivienda. ¿Cómo se realiza? Bueno, nosotros tenemos 2 plataformas principales. Una es Cooperopen. Cooperopen es una plataforma para personas que quieren formar parte de proyectos cooperativos para adquisición de vivienda en pleno dominio. Y luego tenemos Cooperalquila. Cooperalquila, que es un modelo similar en la que a través de una cooperativa se pretende, y mediante el modelo de cesión de uso, que se pueda optar a esos suelos que hemos hablado de canon cero, que te permiten pues montar una cooperativa y que a su vez esa cooperativa en el día de mañana pueda tener o bien un tercero que pueda tener vivienda en alquiler, o bien sus propios socios puedan disfrutar de esa vivienda durante el periodo que tiene la concesión administrativa. O sea, bien sea cooperopen.org o bien cooperalquila.org, la gente perfectamente puede inscribirse ahí y recibiría toda la información, todos los pasos que tendría que dar, etcétera, etcétera. Te iba a preguntar por el número de personas que están inscritas en cooperativas, en régimen de cooperativas, de vivienda de régimen de cooperativas. ¿Cuántas pueden ser? En lo que es en las plataformas nuestras, en Madrid tenemos unas 206.000 personas apuntadas. A nivel nacional, por ejemplo, no tengo el número entero, en Valencia estamos hablando de unas 30 y tantas mil personas en la comunidad, en Castilla y León unas 18.000, en la zona de Andalucía, sobre todo principalmente en Málaga y Sevilla, estamos hablando en Málaga, de hecho en Málaga estamos dentro de la propia empresa municipal de la vivienda de Málaga. Solamente en la ciudad de Málaga contamos con unas 16.000 personas, solamente en la ciudad de Málaga, apuntadas, perfectamente clasificadas, y ahora una de las cosas que queremos es poner en carga todas esas viviendas, todas esas personas en los nuevos proyectos que quiere hacer el Ayuntamiento de Málaga. Según los requisitos, si alguien quiere acceder, ¿hay un requisito especial para aquellas personas que quieran acceder a este régimen de cooperativas? No, vamos a ver, nosotros hacemos todo tipo de viviendas. Nosotros, no sé si eso sirve de gala, pero hemos hecho la vivienda más cara de España y también la más barata. ¿Ah, sí? O sea, la más cara la hemos hecho en la playa de la Concha, a través de la Federación Vasca, y la vivienda más barata la hemos hecho en Huelva. Y en ese parámetro entra todo. Y ahora lo que estamos muy focalizados en poder, en estos nuevos desarrollos que están potenciando pues las comunidades, los ayuntamientos y el Ministerio, en que podamos introducir nuestro modelo de una manera masiva, el modelo de cesión de uso. Porque creemos que puede ser la solución real a un problema de la vivienda. ¿Cómo va a ser ese modelo de cesión de uso, Javier? Pues mira, la cesión de uso, nosotros entendemos primero que es la solución, porque en España la vivienda en alquiler, que tiene que haber vivienda en alquiler, por supuesto, no soluciona el problema a los jóvenes. Lo que les permite es vivir, que es muy importante, pero realmente van a perder su capacidad de ahorro.
O sea, esa es un poco la impresión que tenemos nosotros. Todos tenemos en casa, por lo menos en mi caso, muchachos de 20, 21 años que se quieren independizar y nos encontramos que si les pagamos el alquiler o se pagan el alquiler, pues van a vivir, pero no van a tener mucho más. Y esa capacidad de perder de ahorro para poder saltar a una vivienda en pleno dominio, se tienen que dar ciertas circunstancias que te permitan el día de mañana. Y que si nosotros hacemos mediante la cesión de uso, ¿qué es lo que nos va a permitir? Que mediante una aportación mucho menor de la que podría ser la adquisición de la vivienda, vas a poder generar un patrimonio, vas a poder disfrutar de un alquiler muy por debajo de lo que es el mercado actual del alquiler y te va a permitir un ahorro sustancial de lo que es tu concepto, que te va a permitir ahorrar. Interesante. Muchas gracias. Como interesante es también la inversión inmobiliaria. Y hablando de inversión inmobiliaria, no puedo hablar de inversión inmobiliaria sin hablar de Urbanitae. Diego Bestar, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Días, ¿Qué Elena? tal? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien? Bueno, la última vez que nos vimos había mucho más ruido que fue en el SIMA. Sí, es verdad. Hoy estamos más tranquilos aquí en vuestra casa. Un placer estar aquí. Bueno, como siempre, recibirte. Bueno, hablábamos de inversión inmobiliaria, hablaba de la necesidad del acceso a la vivienda de los jóvenes. Pues bueno, pues hablamos siempre del crowdfunding como una solución también de invertir donde no llegan, por ejemplo, las entidades bancarias. Hablamos de la financiación, ¿no? En proyectos que están ahí, que se encuentran con necesidades de financiación que a lo mejor por algún, te iba a decir, defecto, no sé si defecto de forma o de fondo, no son capaces de ser financiados, y estáis vosotros, ¿no? Para dar esa transparencia, esa claridad dentro de la inversión y también una rentabilidad. Decíamos, como siempre hemos hablado, que vosotros nacisteis realmente en el 2017, aunque luego hubo pues las necesidades jurídicas, ¿no? De estar adscritos a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pero claro, esta necesidad de inversión es un modelo que ha llegado, como decíamos siempre, para quedarse aquí en España, ¿no? Que con un ticket medio pequeño de inversión obtenemos una rentabilidad. Ha venido a ser una evangelización de lo que tiene que ser la inversión, ¿no? En el futuro, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que tienen o que necesitan, ¿no? O que no saben dónde invertir en inmobiliario, y lo pueden hacer, por ejemplo, en una plataforma como la vuestra. ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos años, Diego? ¿Y cuál es la visión de futuro? Pues mira, a mí lo que me encanta de Urbanitae, lo que me encantó incluso antes de que tuviéramos nombre todavía, es decir, cuando me puse a montar esto en el 17, es que el inmobiliario en realidad no hay que evangelizar mucho. Lo que hacemos nosotros se ha hecho toda la vida. Yo siempre digo que desde que el primer ser humano entró en una cueva con una antorcha, ya nos ha quedado algo interno de, joder, yo quiero tener mi propia casa, ¿no? Quiero tener inversión inmobiliaria, quiero poder invertir en ladrillo, ¿no? Que fue una palabra muy denostada en el pasado y que nosotros cogemos y la hacemos nuestra. Entonces, bueno, pues lo bonito de Urbanitae es que es una tipología de inversión que entendemos todos. Es una inversión que, como decimos en Urbanitae, es una inversión que se puede tocar. Literalmente puedes ir y tocar tu inversión. Entendemos todos, pero que hasta hace no mucho la gente invertía muy mal en el sector inmobiliario. Invertía muy mal porque al final, pues el que tiene la suerte de poder agrupar suficiente capital para poder invertir, tiende a invertir en una sola cosa, en un solo activo, y tiende a dedicarle mucho capital o un porcentaje muy elevado de su patrimonio a un solo activo. Nosotros lo que proponemos es, vamos a coger la máxima, lo primero que se enseña en la primera clase de economía de cómo invertir, que es diversificar. Y claro, diversificar en el sector inmobiliario hasta hace muy poco era para millonarios. Es decir, ¿quién tiene una cartera de activos inmobiliarios? Ahora hablamos mucho los ricos, ¿no? De diversificar hace unos años, pero antes diversificar era para alguien que tenía por encima de $1 millón. Claro, pues las famosas family offices que tienen un montón de activos inmobiliarios repartidos y diversificados. Pero para un mortal cualquiera que está ahorrando para poder comprarse su primera casa a través de una cooperativa, por ejemplo, o comprarle a Culmia una de sus casas que hacen, que son excelentes, bueno, pues para llegar ahí hay que ahorrar y hay que invertir. Entonces, lo que nosotros planteamos es, oye, si nos juntamos entre muchos, podemos, entre todos, cada uno con lo que pueda aportar, desde 500 euros hasta $500,000, que hemos tenido inversores que invierten, pero cada uno con lo que aporta podría hacer grandes inversiones inmobiliarias, invertir en grandes proyectos, edificios, y esto lo que te permite además es diversificar. Y diversificar no es solo invertir en 10 proyectos en Madrid. Oye, no solo inviertas en Madrid, también invierte en Valencia, invierte en la playa de la Concha, en San Sebastián. Es decir, invierte por todo nuestro territorio y diversifica tu capital, porque algunos proyectos irán muy bien, otros irán no tan bien, pero la clave es diversificar. Eso lo primero, para los inversores. Lo segundo es para los promotores.
para las cooperativas. Aquí en esta misma mesa acabamos de hablar de las necesidades de financiación en equity, es decir, que los promotores tienen que aportar mucho capital para poner en marcha promociones normales, promociones de vivienda asequible. Las cooperativas también necesitan financiarse, necesitan capital para poder llevar a cabo la compra de los suelos antes de que llegue la licencia, por ejemplo, y entre el banco. Esto es muy habitual y nosotros hemos hecho un montón de cooperativas. Bueno, en el sector inmobiliario promotor hace falta financiación. Y la banca se está replegando, cada vez hay menos financiación bancaria y no es por defectos de la promoción o porque la promoción no sea buena, es porque la banca hay ciertas tipologías de proyectos o hay unas normas establecidas en el mercado que hacen que la banca no entre en algunos puntos o en alguna tipología de promoción, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos muy cómodos. Diego, la industrialización de que hablaba Culmia, es muy difícil obtener financiación para una vivienda industrializada. Bueno, nosotros todavía no hemos logrado la fórmula para lograr financiarla, pero estamos buscándola y cuando la encontremos estaremos encantados de invertir ahí, sin lugar a dudas. Voy también a presentar a Pablo Gil, fundador de PropHero. Muchas gracias por tenerme aquí. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos muy bien. ¿Estáis bien? Recién llegado, bueno, desde hace 2 años ya, parece poco tiempo, pero bueno, son 2 años ya aquí de vuelta a España. Bueno, vosotros, decía yo, esto aterrizado hace poco, nació esta idea en Australia, en 2021. Efectivamente. ¿Llegó a España cuándo? Llegó en el 2022. Un año después. Sí, 8 meses después. ¿Y con la idea de qué es exactamente PropHero? Pues nosotros somos una plataforma que permite a sus usuarios crear, optimizar y crecer su patrimonio inmobiliario. Entonces, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho hoy en cuanto a la inversión. Al final, tradicionalmente, lo que nos han enseñado, hemos mamado desde pequeños, es que te compras la casa para vivir, y bueno, al menos mis padres llevan viviendo 50 años en la misma casa. La tendencia que nosotros desde Australia la hemos visto, pero la hemos visto aquí en España y en los otros países en los que estamos, que cada vez empieza a haber una tendencia mucho más hacia la globalización. Ya estar 50 años en el mismo sitio cada vez se ve menos y en la gente joven cada vez menos. Entonces, el concepto de comprarte una casa para vivir y además en la zona más cara, que suele ser donde quieres vivir, quizás que no tenga sentido, ¿no? Igual no es la decisión más inteligente financieramente hablando. Entonces, desde PropHero al final lo que hicimos fue intentar hacer una inversión inmobiliaria inteligente. Es decir, vamos a encontrar las mejores zonas para invertir y vamos a sacar la mayor rentabilidad, porque para crear un patrimonio inmobiliario, pues igual te estás comprando un piso que en Madrid te va a dar un 2%, quizás no es lo más inteligente y además te estás hipotecando de por vida y estás siendo un poco esclavo de tu casa al final, ¿no? Mientras que si tú estás invirtiendo en otros lugares que te están dando mayor rentabilidad, pues te permite crear ese patrimonio de manera más inteligente. Entonces, esta es una tendencia que hemos visto en Australia, pero también en España, que cada vez más la gente tiende a vivir de alquiler y comprar e invertir en el inmobiliario, que efectivamente es un activo que todo el mundo conoce, hemos hablado desde la época de las cavernas, como decías, y efectivamente todo el mundo cree y es algo tangible, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hacemos desde PropHero y nacimos hace 3 años y la verdad es que está yendo bastante bien el proyecto. ¿Estáis presentes en Australia, en España, en Indonesia y en Irlanda? Efectivamente. Son unos mercados muy diferentes. Sí, yo cuando le digo a la gente los países, dice, esto no lo hemos visto combinado en ninguna empresa, ¿no? Tiene su lógica. Nosotros, hablando también de la diversificación, creemos mucho como los fondos indexados, ¿no? Esto que te dan en la primera clase de economía, efectivamente, los fondos indexados, los ETFs, esto es lo que promulgan. ¿Por qué vas a invertir todos tus huevos en la misma cesta? O sea, tú replicas el índice y estás invirtiendo globalmente en cualquier lugar del mundo. Pues con PropHero queremos replicar lo mismo. Entonces, nosotros, la idea es que tú puedas crear ese patrimonio inmobiliario global diversificado. Entonces, la combinación Australia e Indonesia son países vecinos, o sea, económicamente hablando son como partners económicos, y aquí en España con Irlanda. Entonces, de nuevo, somos una empresa joven, solo llevamos 3 años y estamos todavía en fase de probar que el modelo funciona. Efectivamente, lo estamos demostrando que la gente ya invierte en inmuebles en la otra parte del mundo desde su aplicación. Entonces, claro, esto al final estamos en proceso de validación y la idea pues será acabar teniendo presencia en más países para que puedas diversificar tu portfolio. Los fundadores sois tú y Michael Roger. Sí, Michael Roger. ¿Por qué comienza esta aventura? De repente decidís un día, os sentáis, entiendo que os sentáis, y decidís poner en marcha esta plataforma o este PropHero. Nosotros, como he dicho antes, he vuelto de hace 2 años a España, he estado 10 años viviendo en Australia y Michael, mi socio, también vivía. Vivíamos los dos en una playa ahí en Sydney
Y es una zona donde se junta mucha gente expatriada. ¿Qué tal se vive en una playa en Sydney? Bueno, es que tampoco es demasiado maravilloso, entonces claro, es un paraíso. Tengo el Salón del Cuadro, tengo la foto de la playa esa y cada día me lamento de no estar ahí. Pero bueno, que una maravilla de lugar y se combina pues mucha gente expatriada, mucha gente con ganas de hacer cosas. Y Australia es un país con mucha capacidad económica y entonces invierten mucho en esas early stage startups. Entonces, yo desde que empecé a tener algo de ahorros, pues yo me iba comprando algún piso y entonces lo tenía en alquiler y ya he llevado 10 años creando patrimonio inmobiliario. Pero nunca, yo sigo viviendo de alquiler, es decir, y soy muy creyente del modelo este. Yo vivo de alquiler, pero tengo mis inversiones que me permiten ser más libres, ¿no? Que es la misión un poco que busca ProGiro de conseguir que la gente sea más libre financieramente hablando. Entonces, Michael, que es mi socio, él venía de hacer pura data y artificial intelligence, un matemático de estos ahí brillante de cabeza, y me vino con unos modelos de datos increíbles en Australia para decir, Pablo, aquí ya no se puede invertir, en la zona esta está prohibitivo, pero sigue habiendo muchas inversiones que tienen sentido. Y esto no es para que sigas invirtiendo tú, sino montemos una empresa de esto. Yo había montado una empresa antes de ProGiro, y él había visto la forma de montarla, la cultura que habíamos creado, lo global que la habíamos hecho, y entonces nos complementamos bastante bien y bueno, decidimos sentarnos, poner todas las cartas encima de la mesa y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione entre los dos? Porque los dos, pues, con personalidades muy similares, ¿cómo vamos a complementarnos? Y la verdad es que ha estado muy bien porque él, a pesar de que yo soy ingeniero también, que soy muy analítico, me he dedicado más a la parte de growth, de hacer que la marca se conozca y se expanda, y a la parte más operativa y de producto tecnológico. Entonces, bueno, la combinación fue buena y aquí estamos. De momento seguimos ahí juntos, nos queremos todavía y veremos cuánto dura. Oye, ¿cómo es el mercado en España? Porque, claro, son mercados muy diferentes. Estamos hablando de Australia, ¿no? No sé si, claro, en Australia que yo es muy diferente a lo que es España, ¿no? El mercado inmobiliario. Es lo mismo. Es lo mismo. Todo el mundo tiene que vivir en una casa. Es igual, y al final es la tangibilidad esa que a la gente le gusta ver, que es que tengo un inmueble. Entonces, esa tangibilidad es igual en Australia, en España, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Entonces te das cuenta que las dinámicas son las mismas. La gente lo que quiere es, ¿por qué no invierten más en inmobiliario? Porque es un auténtico, hablando bien peñazo, vamos, es muy largo el proceso todo. Luego, no tienen información. Efectivamente, hacer una buena inversión es complicado y la gente se cree que esto lo puede hacer en su tiempo libre. Venga, en mi tiempo libre voy a mirar en Idealista y voy a conseguir comprar el piso de la mejor inversión. A veces me planteo, oye, igual es que hay que gastar de si está en Idealista. Entonces hay que plantearse. Entonces es muy complicado, no tiene información y bueno, pues facilitar eso a través de una plataforma que lo vas a hacer todo en un clic, es un poco la visión que perseguimos, que puedas invertir en mover en un clic, como hacía Amazon con comprar en un clic. Pues esto es lo que al final es igual allí que aquí y en cualquier parte del mundo. Digo, es igual aquí que en otro lugar del mundo. 100%. Aquí tenemos en España... Bueno, tú venías de Estados Unidos, ¿verdad? Yo viví en Estados Unidos casi 20 años, sí. La mitad de mi vida, vamos. Tengo ya 40, madre mía. Bueno, eso es muy joven, muy joven. Pero es verdad que es así en todos lados. Y aquí en España tendemos a decir que es que en España gusta mucho el ladrillo. Pero yo, en mi experiencia, eso pasa aquí y pasa en cualquier sitio del mundo, ¿no? Volviendo a las cavernas y a... Pensamos que somos nosotros los que siempre estamos comprando propiedades, ¿no? Y el resto del mundo también lo hace, ¿no? Nosotros tenemos quizá, no sé si ese complejo, ¿no? Decir, es que no queremos ver otras fórmulas diferentes. Donde sí tenemos cierto complejo, y no sé si Pablo habrá vivido esto en Australia, pero yo en mi época en Estados Unidos, es verdad que la gente está mucho más abierta a vivir alquilada toda la vida. Ese concepto de alquilar es tirar el dinero no está tan arraigado como está aquí en España, por lo menos en Estados Unidos. Por una razón, porque la gente en Estados Unidos es mucho más móvil, es decir, se cambian de país, de país no tanto, pero de ciudad, de estado y de sitio muy a menudo y cambian de casa cada 2-3 años. Entonces, ese concepto de tengo mi casa para toda la vida, allí brilla por su ausencia. Con lo cual la gente no piensa que está tirando el dinero, está ganando esa libertad de la que hablaba Pablo y es muy habitual verlo ahí. Aquí en España todo el mundo está obsesionado con tener su casa. Y si me permites ahí, además digo, los problemas son los mismos también de falta de vivienda. En Australia hay una falta de vivienda bestial también, porque los costes de construcción son caros, no hay facilidad burocrática, es decir, que nos creemos que los problemas estos son de España, son de muchos sitios también, que hay falta de vivienda y bueno, hay que buscar soluciones creativas para
para desbloquear vivienda. Por ejemplo, como Progiero, una de las cosas que hacemos en barrios donde están los locales totalmente abandonados, claro, darles vida a esos locales que están cerrados desde la época de la crisis inmobiliaria, del boom inmobiliario, poder darles vida y transformarlos en vivienda, claro, es algo que al final estás desbloqueando un terreno sin necesidad de construir obra nueva, que también es la combinación, no es una u otra, hay que hacerlo todo, porque si no nos va a faltar vivienda, entonces hace que se encarezca todo. Aquí se está hablando también de cambiar los conceptos, pues el cambio, ¿no?, de licencia de los locales justo a ser vivienda para solucionar pues este tipo de problemas el que tenemos, ¿no? Locales cerrados en el centro de Madrid, que pueden ser viviendas o, digamos, unidades habitacionales en un momento determinado, ¿no? Que es lo que, pues se busca como solución también, ¿no?, dentro de las ciudades. Y le das mucha vida al barrio al final, es que vas a ser un barrio más muerto, de repente tienes vida en ese barrio. Sí, a generar economía al final, sí. Carlos, hablamos, fíjate, de vivienda asequible, sobre todo porque tenemos un problema, decíamos, con los jóvenes, ¿no? Claro, este modelo en el que se trabaja, en el que trabajáis vosotros, decís, con los lotes del Plan Vive, con los lotes del Ayuntamiento de Madrid, pero ¿tú crees que hay una, no sé si decirte, esa conciencia, ¿no? Decíamos, esto es colaboración público-privada, pero esa conciencia en el que todos van de la mano, vamos a intentarlo, existe esa conciencia, pero por parte, te iba a decir, de los promotores, de los que van a acceder a esas viviendas y también de la administración? Bueno, yo creo que cada vez más. Al principio, claro, esto empezó hace 3 años, la colaboración público-privada, 3-4 años. Al principio surge un poco, cada uno un poco por su lado, efectivamente. Y cada vez vemos que funciona mejor. ¿Por qué? Porque al principio pues salían pliegos muchas veces que por desconocimiento de la propia administración pues metían cláusulas que hacían inviable los planes, ¿no? Sin embargo, eso cada vez lo vemos menos. Cada vez está funcionando mejor. La verdad es que nosotros, que quizá un poco es un hecho también diferencial de Culmia, que colaboramos muchísimo con las administraciones, haciendo mucha pedagogía de qué funciona, qué no, incluso buscando también introducir suelos que ellos piensan que no iban a funcionar porque pues quizá no tengan el uso residencial o sean equipamientos o tal, y nosotros les hacemos ver que sí que funcionan, colaboramos con ellos lo máximo, incluso también ya nos envían pliegos, borradores de pliegos antes de lanzarlos, para pues que demos nuestra opinión, porque al final pues ya somos un referente en el sector, ¿no? Y al final el hecho de que una administración saque un pliego y quede desierto el plan es un desastre en todos los niveles, pero a nivel político incluso también, ¿no? Entonces, se busca cada vez más la colaboración entre todos los agentes. Ya te digo, nosotros, por ejemplo, colaboramos tanto con las administraciones. Nosotros hemos analizado todas las necesidades de vivienda asequible en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Nos acercamos a las administraciones, les decimos, oye, tenéis muchísimas necesidades, pero sin embargo tenéis también muchísimos suelos que podéis poner en carga. Nos acercamos también a las entidades financieras e incluso hemos trabajado con el Banco de España en explicarles esas necesidades que tienen los planes de vivienda asequible, porque al final financiar vivienda asequible no es lo mismo que financiar una promoción normal, ¿no? Y tienen muchas limitaciones que hace que, pues eso, lo que comentábamos antes, nos puedan dar menos dinero o de una manera distinta, o incluso también el problema de la industrialización y cómo se está aprendiendo por parte de los bancos y del Banco de España a cómo se financia la industrialización, que es diferente, porque al final, claro, tú produces en una fábrica y lo traes a la obra. Normalmente, hasta que no estaba algo puesto en obra, no se financiaba. Pero es que, claro, si tú estás fabricando en una fábrica y tienes acopiado en la fábrica, en realidad la inversión ya está hecha. Entonces, al final, si no, la carga de equity que tenemos que poner las promotoras es muy grande. Y luego también pues trabajamos con las constructoras precisamente para mejorar los procesos, pero sobre todo mucha colaboración con las administraciones. Es el hecho diferencial de Culmia, ya te digo, es trabajar con las administraciones, porque hay que explicarles mucho cómo funciona, porque no es que no quieran, al contrario, lo que pasa es que es complicado muchas veces. ¿no? Eso o a veces que se desconoce. Hay muchas veces que tienen muy buena voluntad, pero por ejemplo sacan un pliego en el que meten una cláusula en la que hay que invertir cierto dinero cada año, o en la que, por ejemplo, pues se introducen fondos Next Generation, pero que igual pues ya no da tiempo ahora que ya los fondos Next Generation se tienen que terminar los edificios en 2026, en junio.
Ahora se están lanzando pliegos todavía con fondos Next Generation, que ya se sabe que no se van a terminar, entonces te obligan a pedir las ayudas, pero luego, sin embargo, es probable que no puedas acogerte a ellas. Al final esas ayudas tienen unos condicionantes que te complican, entre comillas, un poco la vida, porque te hacen invertir más en el edificio, porque tienes que construir un edificio más eficiente que lo que te exigiría el código técnico, pero luego igual no te puedes acoger a las ayudas. Eso cada vez pasa menos. Lo cierto es que cada vez estamos todos más en la misma línea y lanzando pliegos mejores. Porque al final este es un modelo que funciona. Es cierto que es de márgenes ajustados, pero es un modelo que funciona, que hay suelo, hay inversión, hay promotoras que quieren hacerlo, hay financiación, hay necesidad, por supuesto. Nosotros ya estamos viendo... Ni siquiera de rentabilidad, hablamos de que hay una necesidad. No, la necesidad es tremenda. Es tremendo. Nosotros hicimos el estudio el año pasado y se necesitan 760.000 viviendas asequibles. Y ya no solo asequibles, también otras más de 400.000 sociales, que al final nos olvidamos que hay una parte de la población que no va a poder acceder al mercado libre, ni en alquiler ni en venta, y al final eso es una parte de la población que el Estado tiene la responsabilidad de dar una respuesta a la vivienda social. Nosotros estamos, de hecho, tratando de colaborar con las administraciones para que entiendan que la vivienda social como una infraestructura, porque al final tiene que ser una infraestructura más de la administración, como puede ser la educación o la sanidad, ¿no? Aunque sabemos que la tarea es ingente y no hay presupuesto público suficiente, pero bueno, también por eso estamos planteándoles y estamos trabajando con ellos estrategias de colaboración público-privada en vivienda social, no solo en vivienda asequible, sino expandir el modelo a la vivienda social. Te voy a hacer la pregunta, porque a veces que se confunde eso de la vivienda social con la vivienda asequible. ¿La diferencia cuál es? Bueno, son dos, sobre todo el segmento de demanda al que se dirige. La vivienda social está pensada para esas personas que no pueden acceder ni a una vivienda protegida ni a una vivienda libre, por supuesto. Sin embargo, la vivienda asequible es para aquellas personas que en el mercado libre lo pasarían mal, pero tampoco necesitan una vivienda social, porque son personas que tienen un trabajo, son familias que son clase media, pero que con los precios del mercado actual no son capaces de tener una tasa de esfuerzo, lo que nosotros llamamos tasa de esfuerzo, que no es más que dividir lo que pagan de alquiler entre lo que ganan al mes, que sea una tasa de esfuerzo sana, que el Banco de España, el Banco Central Europeo consideran en torno al 30%. La vivienda asequible es para esas personas que efectivamente pueden pagar una vivienda, tienen trabajo, son familias, entre comillas, de clase media, pero que no pueden acceder a los precios actuales del mercado inmobiliario libre. Sin embargo, la vivienda social está dirigida para la capa que gana un escalón por debajo y que tiene pues situaciones, o quizás situaciones familiares pues complicadas, pero que, como vemos en el estudio que hemos hecho, hay más de 400.000 familias en España que están en esta situación. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante España en materia de vivienda asequible, Carlos? Bueno, nosotros sobre todo creemos que el principal reto es lanzar nuevos suelos, porque al final, lo que decíamos antes, tenemos un problema tan grande que lo que necesitamos es construir mucho más para poder poner en el mercado muchísima más vivienda, porque lo que decíamos, se están creándose muchos más hogares de las viviendas que tenemos a disposición y de las que construimos, y además se crean en lugares concretos, en las principales ciudades. No es un problema que esté extendido por toda España, sino que está localizado en las grandes ciudades. Y entonces el principal reto es, sobre todo en estas grandes ciudades, el suelo, porque al final el suelo, la falta de suelo, que todos sabemos ya que viene de muy atrás, de los desmanes que se produjeron en la burbuja y cómo luego la década siguiente no se urbanizó nada y estamos pagando ahora esa falta de gestión urbanística durante los últimos 15 años, porque ahora al final tenemos un proceso que es muy garantista de creación de suelo, pero que es tan garantista que al final genera inseguridad jurídica. Porque tenemos que, para poder desarrollar un barrio, urbanizar un barrio, hacen falta 15, 20, 25 años. Y en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, efectivamente, sí. Y luego encima, además, lo que decíamos, cada año se crean muchos más hogares que viviendas. Entonces el problema se agrava. Entonces la falta de suelo, el poner suelo en carga, es para nosotros el principal reto. Luego también sí, efectivamente, están los costes, la falta de mano de obra, los pliegos que puedan salir, que no salgan con cláusulas que lo inviabilicen, pero sobre todo la falta de suelo es lo principal. Eso y la
falta de capacidad del sector de la construcción, porque sí que es cierto que no tenemos capacidad para construir las viviendas que necesitamos. Se desmontó el sector de la construcción cuando estalló la burbuja y no se ha recuperado. Y creemos que facilitar la potenciación del sector de la construcción de una manera industrializada, de una manera profesionalizada, es otro de los grandes retos que tenemos en la sociedad. Y luego, también, potenciar la vivienda social como una infraestructura, lo que decíamos, e incluso ampliar también, un poco lo que decía Javier, no solo entender la vivienda asequible como vivienda de alquiler, sino que hay otras muchas fórmulas, porque al final la vivienda en propiedad es lo que ha permitido a España, un hecho diferencial que tiene España, que es la vivienda en propiedad, y es lo que nos ha permitido tener una desigualdad social mucho menor que los países de nuestro entorno, esa vivienda en propiedad. Entonces nosotros creemos que la vivienda asequible también hay demanda para vivienda en propiedad a través de derechos de superficie, concesiones, que puedan asegurar la estabilidad de las familias durante 70, 90 años, 2, 3 generaciones, pero a precios un 20, un 30% por debajo del mercado, ¿no? Me gusta que aporte soluciones. Sí, nosotros en Culmia siempre estamos buscando hay que aportar soluciones innovadoras, además. Javier, hay que aportar soluciones siempre, ¿no? Hombre, debemos, más que nada porque tenemos un problema de vivienda. ¿Cuál es el principal reto, para España? Hombre, pues a mí me gustaría, el reto fundamental es poder implantar el modelo de cesión de uso, porque nos va a permitir que un grupo, o sea, una parte de la sociedad realmente pueda optar a la adquisición de una vivienda haciendo patrimonio. Ese sería el reto principal. Reto para el crowdfunding y la inversión. ¿En qué estamos ahora, Diego? ¿Qué podemos invertir? ¿Lo sabes? Bueno, tenemos ahora mismo abierto, ahora mismo, que es raro que tengamos un proyecto abierto porque tienden a cerrarse muy, muy rápido, pero es verdad que este proyecto es una tipología para invertir en un activo que está para alquilar, y hablábamos del cambio de uso. En este caso vamos a comprar entre muchos inversores, ya creo que hay más de 700 que han invertido ya, una planta entera en Valencia de un edificio cuya planta primera es de oficinas y vamos a convertirlo en 22 apartamentos. Entonces, hay muchas oficinas ahora mismo que están en desuso, y todo lo que sea convertirlas a vivienda hay mucha demanda, ¿no? Y las vamos a poner en alquiler, además, que hace falta, muchísima falta, esto en Valencia. Y el alquiler va a dar una rentabilidad para el que entre e invierta en esto del 7,5% anual, así que es una muy buena inversión. Pues además. Que entren. Y que sigan también a Pablo Gil. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quiero que me describas cómo se vive en una playa de Sydney. ¿Te vienes otro día? Y si me permites a mí, uno de los retos que veo es el tema de la seguridad jurídica y dar un poco de seguridad jurídica a esa inversión. Pero con inversión se harían muchos más proyectos y se desbloquearía mucho. Pues aquí lo tenemos que dejar, Nos volvemos otro día. Diego, Carlos, Javier y Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes, ya voy. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Parque de Atracciones de Madrid es un planazo. Montañas rusas, atracciones de agua, espectáculos, personajes Nickelodeon. Ven y vive un